Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Menos Kilos, Más Salud. Y el día de hoy tenemos la fortuna de tener una invitada especial, a la doctora Luisa. Ella es cardióloga con alta especialidad en insuficiencia cardíaca. Y bueno, además de esto, que es muy inquieta, tiene una fundación que se llama Salvando Latidos. Esta fundación se creó con la finalidad de dar a conocer la enfermedad cardiovascular y apoyar a la gente en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular. Así es que bienvenida, Luisa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación y yo feliz de hablar acerca de obesidad con ustedes. Bueno, pues muchas gracias. Fíjate que ha habido muchas preguntas de los pacientes con respecto a obesidad y enfermedad cardiovascular y parece que no queda tan claro cuál sería la relación. O sea, como que nos recomiendan bajar de peso para tener una mejor salud, pero al final del camino esa relación entre obesidad y enfermedad cardiovascular como que se matiza, ¿no? Y se pierde. Y por ejemplo, un dato interesante que alguna vez aparece es que la obesidad puede ser tan deletérea como fumar para enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué nos puedes explicar cómo estamos en el mundo y cómo estamos en México en ese aspecto? Bueno, en el mundo es súper variado, ¿no? En realidad los datos dependerán mucho de cada país, pero lo que sí sabemos es que en México pues tenemos prácticamente 75% de población con sobrepeso u obesidad. Quiere decir que si vemos caminando a 4 personas, 3 van a tener sobrepeso u obesidad. Es tan frecuente que las personas ya lo normalizamos. De hecho, hay estudios que demuestran que puedes mostrar una tablita de siluetas y las personas eligen las siluetas que tienen sobrepeso u obesidad como siluetas normales. Okay. Así estamos normalizando el sobrepeso y la obesidad. Esto obviamente sí es un factor de riesgo de los más importantes en nuestro país. Nosotros somos de los top en obesidad en el mundo y nuestra primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Entonces sí hay una asociación clara. Sabemos que la obesidad es factor de riesgo para desarrollar problemas de todo tipo que te puedas imaginar a nivel del sistema cardiovascular, pero de los más importantes es infarto agudo al miocardio, hipertensión, insuficiencia cardíaca, hay arritmias especiales, problemas eléctricos del corazón secundarios a la obesidad. Obviamente también esto nos puede llevar a diabetes, a colesterol elevado y es una sombra que el paciente a veces no quiere ver. Okay, o sea, exacto. Nosotros tenemos el concepto de, bueno, soy hipertenso, pero difícilmente llega un paciente y dice, soy hipertenso y obeso. Claro. Y hemos hablado de eso, ¿no? Sí, fíjate, me llamó mucho la atención esto de la normalización y lo hemos visto en foros inclusive que dice, quiérete, ahí me había platicado la doctora Ana Sofía sobre una persona que estaba en contra de la gente que combatía la obesidad, porque debíamos de entender que así ahora es nuestro cuerpo y la realidad es de que lo que estás diciendo debe de quedar muy claro en las personas, no es normal tener obesidad para un efecto de salud, ¿no? O sea, está bien, pero como dices, se ha normalizado tanto que inclusive en las tiendas se empieza a ver tallas extras o segmentos completos para ropa para obesos. Y el tema no es nada más de apariencia, sino de enfermedad, ¿verdad? Claro, o sea, tenemos pacientes en México, mientras los libros te dicen otra cosa, en otros países, tenemos en México pacientes de 20 algo años ya con hipertensión, ya con diabetes secundaria al sobrepeso u obesidad, no porque sea de tipo 1, que es la que es de cierto tipo hereditario o genético. Y tenemos pacientes con triglicéridos elevadísimos, colesterol elevado y lo más importante, con pésima calidad de vida secundario a la obesidad. O sea, esto es como un círculo vicioso. Y el paciente que tiene obesidad va limitando su calidad de vida, limita sus actividades físicas, limita la interacción con el entorno de cierto tipo y eso nos lleva a tener pacientes también más depresivos, menos, si hablamos desde el sector económico, pues menos activos económicamente y con más complicaciones desde fases muy tempranas de la vida. Entonces estamos dentro de una situación como que no queremos ver, o sea, como dicen, como el elefante dentro de la sala de juntas que nadie lo quiere ver y la realidad es que estamos en una situación súper compleja de obesidad. ¿Cómo la obesidad provoca enfermedad cardiovascular? O sea, ¿cuál es la relación entre subir de peso? Por ahí hay algunos datos que si subes tantos kilos, el riesgo de hipertensión o el riesgo de infarto. ¿Qué le podemos decir a la gente al respecto?
Yo creo que son tantas vías que podríamos hablar un montón, pero uno de ellos es, por supuesto, que a mayor peso sí hay una correlación con un aumento de la presión arterial. Okay. Los adipocitos, es decir, las células grasas, liberan sustancias que son inflamatorias, que no nada más afectan al corazón, también hay otras afecciones en otros sistemas, pero efectivamente a nivel cardiovascular tenemos daño en las arterias, daño en el músculo del corazón, que puede condicionar que empiece a cambiar la anatomía. Y además, pues le das más trabajo al corazón. No es lo mismo que el corazón esté diseñado para trabajar, para suplir oxígeno y nutrientes de 70 kilos, a que de repente le digas, no, compadre, van a ser 180 kilos, y pues hazle como puedas, porque así estoy, ¿no? Y eso conlleva que el corazón cambie de anatomía, se empieza el sistema eléctrico del corazón también a afectar y tenemos arritmias, y eso provoca también incluso embolias cerebrales o eventos vasculares cerebrales, entre otras cosas. Así que es de verdad una bola de nieve, y el paciente obeso suele, no digo que sean todos los casos, hacerse sedentario en algún punto. Claro. Y eso es otro factor de riesgo, y ahí viene un montón de justificaciones después de por qué el paciente luego le cuesta tomar metas de forma clara, ¿no? ¿Qué tan, o sea, cuando empiezas a desarrollar obesidad, qué tan temprano empieza si yo tengo obesidad en la infancia y en la adolescencia, qué tan temprano puedo desarrollar una enfermedad cardiovascular que atente contra mi vida, sea infarto, o una insuficiencia cardíaca, etcétera? ¿Qué tan temprano puede suceder? El daño es tan temprano como hay estudios que han evaluado niños de 7, 10 años, en donde se evalúan las arterias carótidas, sí, y se ven ya estrías grasas, es decir, ya hay infiltración grasa en los vasos sanguíneos que llevan la sangre al cerebro, ¿no? Y si eso pasa ahí, pasa en todos lados. Y es por eso que hoy tenemos pacientes infartados muy jóvenes, alrededor de los 30 años, que usualmente en primer mundo eso se espera que pase mucho más adelante, después de los 40, 50, incluso 60, dependiendo del tipo de población. Sí puede ser muy temprano, sí podemos tener pacientes con diabetes también temprano, y todo eso es como ese manejo que se le está dando ahora a cambiar los hábitos alimenticios de los niños y obviamente de actividad física. Sí, porque veo de repente que la gente piensa que, dice, bueno, ahorita tengo sobrepeso o obesidad y luego lo atiendo, pero parece que no es nada, no es como un golpe de mazo, nada más decir, bueno, ya subiste 20 kilos y a partir de los 20 kilos empieza a lesionarse el cuerpo, sino como que es una situación más silente, como una goterita que va llenando o haciendo un agujerito ahí en la roca, ¿no? Que va cayendo durante todos los días y va lesionando. Entonces la atención de la obesidad, como siempre se ha propuesto, de ser temprana, ¿no? Desde políticas públicas para que no haya niños con obesidad, impuestos a las bebidas azucaradas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿a los cuántos, qué porcentaje o a los cuántos kilos o más o menos, cómo pudiéramos decir, necesito bajar de peso para disminuir mi riesgo cardiovascular? ¿Cuando tienes sobrepeso, cuando tienes obesidad? ¿En qué momento? Yo creo, personalmente, o sea, estadísticamente, y si vamos por este lado científico, obviamente la obesidad es más dañina, ¿no? El sobrepeso, es decir, ya lo veas por índice de masa o porcentaje de grasa, pues suele ser más permisivo. Sí. Yo personalmente, como lo acabas de describir, como lo veo precisamente como esa goterita, yo creo que hay que cerrar la llave lo antes posible. Es decir, yo ya tengo malos hábitos y estoy subiendo de peso, ¿qué voy a hacer para detenerlo? Claro. Y para, si se puede, regresar a mi peso ideal, ¿no? Que sabemos que esto va a depender de muchísimas cosas. Yo con los pacientes que tienen ya o que viven con alguna enfermedad cardiovascular, todavía soy más intensa, o sea, porque ellos, si bien todos nos tenemos que cuidar, ellos todavía tienen que cuidarse un poco más en ciertos aspectos. Así que el momento es desde jóvenes y en cuanto nos estemos saliendo de los hábitos saludables, porque la verdad, yo hablando con muchos geriatras que son amigos míos, me dicen, bueno, la buena vejez empieza en la juventud. Claro. Y es algo que yo les recargo a mis pacientes. O sea, a mí no me sirve de nada que digas, no, doctora, ya que me jubile, se lo juro que yo voy a ir al gimnasio, ahora sí ya voy a comer en mi casa, y mire, ya voy a estar mejor. El daño que le hiciste a tu cuerpo,
pues en A un lo largo de los porcentaje no años. va a ser reversible. Claro. Podrás mejorar, sí, pero no vas a hacer, no va a cambiar al estilo que tú crees que vas a llegar solo porque ya jubilado vas a comer bien y hacer ejercicio. Claro. Y lamentablemente en México todos es como, de verdad, es algo súper frecuente que el empresario o que la persona que trabaja en alguna empresa me diga, no, es que mire, en 5 años me jubilo y ahora sí, mire, mi diabetes y mi presión, le prometo que me va a ver súper bien. O sea, ¿por qué nos vamos a esperar hasta entonces? Claro. Si llegas, ¿no? Fíjate que alguien, y digo, hasta me queda el saco en el sentido de, digo que a toda la gente, ¿no? Que andamos para arriba y para abajo, que no le damos tiempo para invertir lo que tú estás diciendo, ¿no? Que, o sea, va a llegar el momento en el que el daño ya está hecho y a la hora que lo quieras como recuperar, pues ya un camino va a estar muy trazado, pues, o sea, va a ser muy difícil cambiarte de un carril a otro porque ya se separó tanto la línea que ya no puedes brincarte de este lado. A lo mejor te acercas poquito, pero ya no te puedes brincar a una vejez saludable, por ejemplo. Ahora, ¿qué recomendaciones le das a alguien, por ejemplo? A mí me preguntan, ¿no? Doctor, ¿qué ejercicio puedo hacer? Tengo peso 120 kilos y mide unos 70, sobran 50 kilos, más o menos, aproximadamente. Y dice, quiero empezar a hacer ejercicio. ¿Qué recomendación le darías tú como cardióloga? O sea, dices, sí puedes empezar, empieza caminando, o a ver, vamos haciéndote un electro. Ay, tengo que ponerle edad, 35 años. Okay. ¿Qué hacen? ¿Qué tiene que hacer alguien? ¿Tiene que ir con un cardiólogo o no? ¿O qué hacer? La realidad es que, o sea, si partimos de que obesidad es una enfermedad, ¿no? Ajá. O sea, es un padecimiento que se tiene que ver como tal, si no, pues seguiremos en el mismo camino. Cuando nosotros tenemos una enfermedad que condiciona un riesgo cardiovascular, hay que ir con el cardiólogo para que evalúe que el corazón no tenga ningún daño que condicione un riesgo para hacer algún esfuerzo o qué esfuerzo es el que ya es arriesgado. Claro. La realidad es que todos podemos hacer actividad física, incluso los pacientes que ya tuvieron un infarto, hay procesos para rehabilitarlos, reintegrarlos, y yo tengo pacientes post-infartados que corren 10 kilómetros, corren más que nosotros. Claro. Pero la realidad es que todo esto va bajo el acompañamiento de un profesional. O sea, sí hay que hacer en muchas ocasiones, dependiendo del tipo de paciente, ciertos estudios, una prueba de esfuerzo para ver qué pasa si yo estreso al corazón, y nosotros calcular el porcentaje de frecuencia cardíaca o de esfuerzo que es seguro. Por eso tenemos luego muchos eventos no deseados en maratones o en carreras de estas de novatos, en donde alguien dice, no, pues ahora sí se les acabó su gordito, me voy a ir a la carrera de tal marca de 5 kilómetros, y tenemos ahí infartados o muertes, lamentablemente, porque son personas que no se valoraron en muchas ocasiones y que llevaban 3 semanas entrenando y van ese día a dar todo y pues sale mal, ¿no? Entonces sí tenemos que ser muy conscientes de que cuando llevamos mucho tiempo sin hacer actividad física, es recomendable, o sea, hacer una buena evaluación si realmente quiero hacer actividad física, porque, a ver, un hombre de 35 años, aunque tenga obesidad, caminar, pues no le genera mucho estrés, o sea, no va a ser algo que nos lleve a nuestras metas pronto. Claro, o sea, claro. Caminar, no, exacto. Es lo que les digo, o sea, si te digo que vayamos de compras 3 horas, pues te vas y las caminas, ¿no? Claro, o sea, eso no es un problema. esfuerzo real, que bueno, de alguna forma se empieza, pero ¿qué vamos a hacer después? Porque no vas a caminar todo el tiempo. Claro. Así que eso es la verdadera meta, es cómo vamos a empezar a retar al cuerpo. Se va reacondicionando, haz de cuenta, ok, si tengo un riesgo grande y empiezo a caminar y luego a trotar y luego a correr, ¿el corazón se empieza a adaptar al esfuerzo? Sí, claro. O sea, el acondicionamiento cardiovascular es increíble. O sea, tú ves personas, yo tengo pacientes que si eran muy obesos, o sea, tengo un paciente, por ejemplo, que pesaba 150 kilos, hoy pesa 70. Él solo aplicado, muy joven, tiene 32 años, y él va y corre, sube ya todos los días la barranca. Ok. O sea, pues, empezó caminando claro, y hoy va y corre todos los días la barranca. O sea, que también es eso, ¿no? Porque la gente luego pensamos mágicamente de que, bueno, ok, toda la vida, 20 años me la he pasado sedentario, comiendo lo que he querido, y de repente digo, en 3 meses tengo que estar fit. Pues no se puede revertir el efecto de 20 años de sedentarismo, de comer de manera inadecuada, de haber subido unos kilos.
en 3 meses, porque la gente nos gusta la inmediatez, que es algo que le digo yo a las personas, ¿no? La realidad es de que el mundo se ha vuelto muy inmediato. O sea, buscas todo rapidísimo y ahora existen plataformas donde, ay, híjole, qué padre gorra. La busco en la plataforma y ahí es más, en la calle la encargas y la pagas porque la quiero ya. Y entonces queremos trasladar la inmediatez a todo y desafortunadamente la naturaleza no es inmediata. O sea, desafortunadamente, pues no podemos otra vez lograr inmediatamente los cambios y tenemos que ir haciendo una planeación. Que a mí se me hace súper interesante eso de planear cómo irle dando la dosis de ejercicio, que es algo que ahorita está como en boga, por ejemplo, en mi área de la cirugía bariátrica. ¿Qué dosis de ejercicio requiere un paciente obeso previo y después de la cirugía? Todavía no queda claro porque la dosis y la intensidad del ejercicio pues es individualizada. Claro. Entonces está bien cañón porque hay gente que tenemos aquí que llega en silla de ruedas. Y entonces su ejercicio es levantarse a la silla de ruedas. Claro. O sea, o caminar 3 pasos y regresarse a la silla de ruedas. O la gente que la verdad es que no puede. He tenido pacientes que entran desde la puerta aquí y aquí llegan con disnea aquí. Entonces, esas personas, híjole, tardan un rato si quieren estar en condiciones para cirugía y luego poderlos ayudar a perder peso. Entonces, es toda una situación súper compleja. La combinación también, me gustaría apuntar esto. Por ejemplo, tengo pacientes que de veras sí me preocupan mucho y yo que no soy cardiólogo, pues me doy cuenta del riesgo. Pero tú explícanos, si tengo obesidad, tengo diabetes, tengo hipertensión y fumo, ¿qué tan riesgoso es eso? Bueno, solo por fumar, digo, todo eso te va sumando puntos, ¿no? Es acumulativo. Hipertensión, diabetes son factores de riesgo importantes. Diabetes es uno de los factores de riesgo que te vuelve inmediatamente de riesgo moderado alto. Hipertensión depende también mucho del control que tengas o no, pero lamentablemente en México el control de hipertensión es malo. Claro. Pero fumar, o sea, yo fumar es algo que todavía también me causa mucho conflicto comprender por qué no se ha eliminado al 100%, pero solo el tabaquismo, imagínate, dejar de fumar un año disminuye la probabilidad de que te infartes el 50%. Ok, es un dato importantísimo a tener en cuenta, ¿no? Para que te des una idea de qué tan grave es. Solo dejar de fumar limita 50% menos de probabilidades de infartarte. Y para que ese riesgo de infarto desaparezca de tu sistema, tardas 10 años. 10 años. O sea, tú puedes decir, hoy voy a dejar de fumar, pero pues realmente tú no vas a decir, yo como cardióloga, si te infartas, después yo no voy a poder dejar de culpar al cigarro hasta después de 10 años. Correcto. Aproximadamente. Okay. Depende obviamente del tipo de tabaquismo y etcétera, pero es algo muy grave. O sea, por eso, pues yo sé que ustedes condicionan el tabaquismo para poder hacer cirugía, claro. Porque aparte es parte del compromiso, ¿no? O sea, y es algo incluso que es mandatorio en primer mundo, claro. Que fumas, no te doy esto. Claro. O sea, porque no tienes un compromiso real de no ser nocivo contigo. Claro. Y esto es como lo que tú estás buscando, no es una respuesta rápida. O sea, al final todo lo que nosotros hacemos son estrategias que deben ser sostenibles en el tiempo. Sí. Porque a mí no me sirve de nada que hagas ejercicio 6 meses, claro, adelgaces y luego digas, bueno, ya ahora sí estoy súper bien, me voy a hacer la lipo, que me hagan mi abdomino, ya quedé súper bien y ya no hago ejercicio. Pues no se puede. Eso, claro que se puede, pero vas a regresar peor. No se puede, exacto, no se puede en el objetivo de salud. Claro, o sea, no es, al final, por eso después, digo, a mí me llegan pacientes que van a cirugía estética, 8ª, 9ª cirugía. O sea, buscas resultados rápidos, dejan de hacer ejercicio y quieren que sea como su modus operandi, verte bien por fuera, pero bueno, esos son otros pacientes peligrosos, los que después se hipertensan en procedimientos, se hacen complicados porque por dentro son obesos. Claro. Fíjate que, por ejemplo, para nuestra cirugía, fumar es un factor crítico. Uh-huh. O sea, todos los pacientes que van a quirófano dejan de fumar por lo menos 4 semanas, 3 a 4 semanas antes de la cirugía. ¿Por qué? Porque adicional al riesgo que implica a largo plazo, por ejemplo, el efecto en cicatrización, el riesgo de trombosis y el riesgo de falla respiratoria es más alto. Entonces, bueno, en estudios para cirugía bariátrica y en cirugía en general, dejar de fumar 3 semanas antes, por lo menos atenúa, ¿no? Atenúa el riesgo y, como tú dices, súper importante, el compromiso de, ya no fuma, ¿para qué te estás operando? O sea,
quieres cambiar tu vida, quieres vivir mejor, tener una mejor calidad de vida, una vida más larga, y vas a seguir fumando, pues está difícil, ¿no? Está difícil. Ahora, ¿cómo el paciente que ya es candidato a bajar de peso? Digo, obviamente hay varias estrategias para la pérdida de peso, que hemos platicado en muchas otras ocasiones. Entonces hay gente que va a hacer dieta y ejercicio, hay gente que se le va a dar medicamentos. Bueno, ¿tú qué piensas de los medicamentos para la pérdida de peso? Yo personalmente... En problemas, como cardióloga. Como cardióloga hay algunos estudios que apoyan algunos medicamentos. Yo personalmente trato de no usarlos porque pues en algunas condiciones no, y más en lo que yo veo como insuficiencia cardíaca, tampoco se recomienda bajar tan rápido. Okay. Tratamos de que sea un descenso más controlado cuando el paciente todavía está crítico. Pero sí hay fármacos que se ha demostrado que son relativamente sencillos de utilizar, pero, insisto, o sea, hay que ser muy claros con el paciente. Y claro, hay otros fármacos que yo jamás usaría porque causan taquicardias, porque tienen hormonas tiroideas, porque tienen, o sea, tengo pacientes hipertensos por esos fármacos. Sí. Que sí, claro, o sea, me dicen, es que yo no quiero tener obesidad y por eso lo tomo. Y le digo, ¿y qué te parece si hacemos ejercicio? Claro. Pero ese es el tipo de cosas que hay que saber hacer, ¿no? O sea, saber seleccionar qué paciente sí puede ser candidato de ciertos fármacos, pero hay un montón de medicamentos que de hecho yo tampoco sé por qué existen. Sí, claro, hay gente que dice, doctor, es que yo tomaba, por no decir X medicamento, y me dolía la cabeza, y me tomaba la presión, estaba alta, y me sentía agitada, y las palpitaciones, y decía, ¿y para qué te lo tomas? O sea, pues está peligroso, ¿no? O sea, la realidad es de que no sabemos si tengamos, por ejemplo, y volvemos a la evaluación integral. Si tienes 50 kilos de exceso de peso, nunca has hecho ejercicio y quieres bajar con pastillas y te sientes mal, pues yo creo que la verdad es que deberíamos de haber empezado con una evaluación integral, ver que no tengas algún riesgo y ahora sí empezar el tratamiento, ¿no? Ahora, hablando de cirugía bariátrica, ¿cuál es tu opinión como cardióloga sobre la cirugía bariátrica? Yo pienso que hay pacientes que definitivamente hacen todo bien. Sí. O sea, yo tengo pacientes que realmente hacen todo bien en cuanto a alimentación, actividad física y salud mental, que son mis 3 bases, sí, okay. Además de su medicamento cardiovascular. Y a pesar de eso no logramos las metas. Claro. Y sabemos que eso existe, ¿no? El cuerpo es diferente en cada persona. Así es. Alguna vez también lo hablábamos con Sofi, ¿no? Tú ves a la flaca sí. que come mal, que eso no significa que ya esté sana, ¿eh? Nada más quiero aclarar. Exacto. Esa es otra plática que tendríamos que tener, pero ves estos delgadititos que comen como si no hubieran mañana y no engordan, y ves a los que comen bien y tienen sobrepeso, ¿no? Exacto. Y obesidad. Y esos pacientes creo que son excelentes candidatos a ayudarlos porque sabes que lo van a hacer bien, o sea, sabes que son responsables y saben que realmente tienen buen pronóstico. Ya existe otro grupo de pacientes en donde se salió de control la obesidad por alguna situación, sí. Puede ser depresión, o sea, que es en mi experiencia de las más comunes, o sea, como un evento súper desafortunado, sí. Que los lleva a una depresión. Jóvenes que los hace, o sea, que a mí me dicen, y supongo que a ti, no sé en qué momento pesaba 150 kilos. Sí, o sea, tengo como una nube y de repente ya estoy aquí, ¿no? Sí, ya estoy aquí. Bueno, trabajamos y tratamos, pero de repente ya hay focos rojos que hay que tratar de limitar rápido, como daño en órganos en donde si no actuamos de forma temprana puede haber temas, y creo que también la cirugía bariátrica es una excelente opción. Yo como cardióloga creo que es el complemento después de haber trabajado los primeros pasos. O sea, yo sé que tú no lo haces, pero sé que también hay gente que busca esta medida como un rescate inmediato sin haber tenido la base bien formada, ¿no? Y si no tenemos una base, pues entonces no estamos cuidando al paciente, estamos dándole una herramienta que al final va a salir mal. Porque si no tienes este apoyo nutricional, psicológico y físico, pues el paciente no va a tener un éxito después. Yo sí creo que hay pacientes y está claro que se pueden beneficiar, y pues veo a la obesidad tan grave como otros factores de riesgo, y así como hay que controlar la presión y la glucosa y el colesterol, pues hay que controlar la obesidad. Claro. Dijiste una palabra clave que es herramienta. La verdad es que la gente luego dice,
la cirugía bariátrica cura la obesidad. No, la obesidad no se cura. La obesidad es una enfermedad crónica incurable que puede tratarse y es como las demás enfermedades. O sea, si tienes diabetes, pues haces cambios en el estilo de vida, te pueden dar un fármaco, otro fármaco, le pueden adicionar insulina, etcétera, etcétera. Hay algoritmos. Igual en obesidad, o sea, depende del grado de obesidad y las enfermedades relacionadas con la obesidad, si eres candidato a un tratamiento o a otro tratamiento. Inclusive la cirugía no logra que la persona pierda el 100% del exceso de peso, porque llega gente pensando, no, volvemos a la inmediatez, al pensamiento mágico. Doctor, vengo para operarme porque en un año me voy a ir a un crucero y quiero estar súper delgado. O sea, eso no va a pasar. O sea, la realidad es que está bien complicado cuando la obesidad lleva tantos años en tu vida. Se logra perder el 80% a lo mucho del exceso de peso en promedio. Si hay gente que logra el 100%, o sea, tenemos casos espectaculares del 100% y se ven así como, luego vienen y me rebasan de estar con obesidad y luego una foto, doctor, le digo, ya me da pena, pues estás más delgado que yo. Saca la pancita, por favor. Sí. Entonces sí está complicado. La cirugía es una de las herramientas y es una herramienta muy poderosa. La realidad es de que ojalá ella estuviera disponible para mucha población. Desafortunadamente no es así. Las intervenciones poblacionales que funcionan, por ejemplo, son los impuestos, la información, etcétera, pero particularmente la cirugía bariátrica pues sigue siendo un tema que es costoso y entonces poca gente tiene acceso a la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica sí logra la pérdida de peso de manera efectiva en un 80-90% de los pacientes. Inclusive hay pacientes que no logran una pérdida de peso satisfactoria con cirugía bariátrica, que hay que entender la enfermedad como tal. A veces son pacientes que les falta algo de información o compromiso, pero también conocemos algo que es súper interesante, que es obesidad refractaria. Uh-huh. Obesidad refractaria suena así como apocalíptico, catastrófico, pero si hay gente que dieta, fármacos, intervenciones de lo que ustedes quieran y cirugía y nomás no logran perder peso. Hay una base genética muy interesante y yo le digo a los pacientes que, bueno, si no fuera porque acumulamos algo de energía, pues no estaríamos platicando aquí porque la especie no hubiera sobrevivido. O sea, pasaron millones de años y en los últimos 200 años de la historia del Homo sapiens, pues existe una codificación que ayuda al cuerpo humano a acumular energía cuando hay escasez. Y les digo, ¿cuándo hubo escasez? Siempre. Siempre hubo escasez de alimentos, siempre. Hasta hace 50 años. O sea, siempre hubo falta de energía. O sea, la gente le costaba trabajo comer. Si ponemos hace 10,000 años y buscáramos un obeso, probablemente no lo encontramos. O encontrábamos uno por ahí perdido, que fuera el líder de la tribu o algo, ¿no? Que no hacía nada. Que no hacía nada y que le llevaban la comida. En la actualidad, todo mundo tenemos comida disponible. Y ese es un tema súper interesante que luego valdría la pena como explotar, porque ahí viene la cosa de la industria, ¿no? Y cómo nos manipula, parece esta teoría de la conspiración, pero la verdad es de que la industria tiene muchos recursos para investigar qué alimento es irresistible con respecto a su color, olor, sabor, textura, y se vuelve tan irresistible y tan fácil de obtener que parece involuntario, cosa que no lo puedes ni controlar, ¿no? Claro. Yo le digo a todos los pacientes, tenemos algún alimento que nos puede volver hacer, que digas, me estoy súper cuidando, pero te ponen por ejemplo para mí, te ponen un tazón de papitas fritas con su salsita y todo, y tengo que ir por una, o sea, y no lo puedes controlar. No, exacto, y realmente es que no es nada más fuerza de voluntad, sino la situación es que hay situaciones bioquímicas que hacen que tu cuerpo busque esa alta densidad energética ahí. Hay estudios genéticos súper interesantes, ¿no? Entonces, la obesidad es súper compleja y el medio ambiente está favoreciendo que haya obesidad. Y desafortunadamente la obesidad es un factor de riesgo altísimo para enfermedad cardiovascular. Entonces, supongo que ahorita están teniendo mucha chamba, ¿verdad? Sí. O sea, seguimos teniendo mucha chamba y seguimos teniendo mucha resistencia a atendernos también. Claro. O sea, tenemos pacientes, voy a decirte el último, ¿no? Ayer vi un paciente de obesidad importantita, es joven, 50 años. Sí, claro. Y lleva súper joven. 10 años conociéndose hipertenso.
Ay, Me lo llevó la esposa así de la oreja, ¿no? Porque veo a su mamá. Y me dice, es que no se toma su medicamento. 180 de presión arterial. El total y absolutamente negado a que necesitaba atención. Le digo, dígame 3 cosas que le pueden pasar por tener la presión alta y por tener obesidad. Un infarto, bueno, lleva una, dígame otras 2. Se queda callado. Claro, exacto. Es que no sabemos, y porque no tenemos esta educación para comprender todo esto que acabo de charlarles hoy, de todo lo que podría pasar. O sea, va más allá de tener un infarto, ¿no? Porque si te digo, bueno, puedes terminar ciego, puedes terminar con inmovilidad de la mitad de tu cuerpo, puedes terminar postrado y ya siendo totalmente inútil, puedes terminar en hemodiálisis, puedes, entonces se queda así. Claro. Le digo, solo por no querer regalarse 30 minutos del día y hacerle una vez así al día, ¿no? Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer también en educación para que entonces lleguemos a estas herramientas finales, porque ni siquiera tenemos las bases a veces del reconocimiento de, bueno, o sea, tengo que hacer todo esto para lograr reducir la probabilidad, no solo de morir, porque eso a veces, pues, ni siquiera lo podemos decir, sino qué tipo de vida quiero tener. Claro. Y de ahí se parte todo. Y hay que ser congruentes. Si dices, no, es que yo quiero la mejor vida, quiero ser ese viejito que va a la playa y que sea super fit, etcétera, sé congruente. ¿Qué estás haciendo para llegar a dónde? Y pues si crees que haciendo todo lo contrario, porque después te va a dar tiempecito, pues vamos a llegar tarde. Si llegamos, insisto, si llegamos. Claro, si llegamos. Muy bien. Pues bueno, Luisa, ha sido una plática súper interesante y padrísima. ¿Qué nos dónde te pueden encontrar? Bueno, me pueden encontrar, yo trabajo en el Hospital Puerta de Hierro, ahí tengo la clínica de insuficiencia cardíaca y bueno, también de cardiología general. Y pues en las redes sociales también de Salvando Latidos AC, ahí pueden escribirnos. Y ahí también apoyamos a las personas que quieren atenderse, pero pues están esperando cita en una institución a 1000 años y pues tienen algún síndrome cardiovascular y creen que no pueden costear una consulta privada. Ahí se hacen estudios socioeconómicos y apoyamos con un porcentaje a las personas. Súper bien, excelente. Pues ha sido una plática padrísima. ¿Qué puedes dar de conclusión? O sea, ¿qué mensaje le puedes dar a la gente al final? Yo creo que hay que dejar claro que obesidad es igual a enfermedad, número 1. Y número 2, es igual a tener más riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, que insisto, son la primera causa de muerte en nuestro país. Y que además no avisan en muchas ocasiones, ¿no? El 50% de las personas que mueren por una enfermedad cardiovascular no tenían idea antes de tener un problema. Así que son enfermedades silenciosas, que a veces lo único que se ve es la obesidad. Claro. Muy bien. Pues muchas gracias por su atención. Tenemos unas preguntas que ha hecho el público y que podemos contestar. Déjame checar aquí. Ok, aquí tengo una de las preguntas. Dice, ¿me tengo que hacer algún estudio previo antes de la cirugía? Sí. Como cardióloga, ¿qué recomendarías? Yo, usualmente recomiendo, bajo muchos procedimientos que tienen riesgo de presentar eventos, y sobre todo tomando en cuenta que hay más riesgo de presentar eventos cardiovasculares en el obeso y trombosis, sí se tiene que hacer un electrocardiograma, se tienen que hacer ciertos exámenes laboratoriales que incluye un perfil metabólico y de ahí nosotros determinamos el riesgo, ¿no? Al final estas son cirugías que si hay más riesgo que beneficio, pues tienen que esperar, no es que no se puedan hacer después, pero se tiene que dar manejo correcto y ya que el paciente esté bien controlado, entonces ahora sí se planea. Sí, no es un checklist de ya, ya mis exámenes, voy para el cirujano. Hay gente que va a tardar porque tiene que hacerse algo. Y otra pregunta que tenemos, déjame ver por aquí. Otra pregunta es, ¿la cirugía tiene algún tipo de contraindicación? ¿A quién no pudiéramos operar? ¿A quién sí no podemos operar desde el aspecto cardiovascular? Pacientes que tengan alguna enfermedad cardiovascular descompensada. Es decir, imagínate que eres hipertenso y traes 180, 120 de presión, 160. Más riesgo de sangrado, más riesgo de complicaciones. Ni siquiera te lo van a aceptar en anestesiología, ¿no? Un paciente con diabetes descontrolada también tenemos que llevar al menos a cifras lógicas porque hay más riesgos de infecciones, hay más riesgos de complicaciones. Pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, es decir, que apenas estén iniciando su terapia, que el corazón todavía no esté
en una condición óptima para soportar un procedimiento. Claro. Serían como los 3 grandes grupos de lo que solemos ver, ¿no? Claro. O sea, que son nuestros principales rivales, son esos, la realidad es esa. Muy bien, pues muchas gracias, Luisa. Síganos en nuestras redes y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.